hermanos. Declaramos que hoy será un día de muchas bendiciones en esta mañana. Vamos a leer en el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 5. Veamos. Encomienda a Jehová tus caminos y confía en Él, y Él hará. Hay muchas personas que encomiendan a Dios sus caminos por la mañana, pero no confían en Dios y no lo dejan que Él haga su obra. Es por eso que siempre tienen una inconfianza en sus planes, metas o proyectos. Y Dios tiene que hablarles en las calles a través de muchos letreros que dicen confía en Dios, porque Él quiere hacer lo que dice su palabra. Veamos, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Amigos, es el momento de que todos comencemos a poner nuestra confianza en Dios para poder alcanzar aquellas cosas que queremos en la vida. Gracias, amigos televidentes, por escuchar esta palabra de bendición para tu vida. Les motivo a que le sacuda el polvo a tu Biblia y la lea. Te servirá de muchas bendiciones y soluciones para los problemas. Hasta la próxima entrega. Que Dios te continúe bendiciendo. Buenos días, amigas y amigos, y seguimos aquí como cada lunes en su sección económica en lo que pasó. Buenos días, Gabriela. Buen día, Teresalina. Buenos días, Diandra. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les fue el Día de la Mujer? Felicidades. Gracias, igualmente. Fue una fecha donde, claro, nosotros destacamos la labor que tienen las mujeres en nuestras vidas, así como también fuimos felicitadas por la gran mayoría de los hombres que tenemos a nuestro alrededor por ser y representar a la mujer dominicana. Claro que sí. Sí, el Día de la Mujer regularmente es un día en el que se aprovecha y se hacen muchas manifestaciones y marchas, sobre todo sobre las instituciones que representan a la mujer en sus diferentes sectores, pero también fue, al ser sábado, fue un día creo que bastante tranquilo en esos aspectos, pero claro, utilizaron ese recurso para hacer otras manifestaciones el día viernes y lo más probable el lunes, pero fue bastante bien el día. Sí, sobre todo me gustó mucho que las autoridades llamaron mucho la atención sobre lo que es el problema de los feminicidios que afectan tanto a la República Dominicana y que sobre todo obviamente pues afectan a la mujer como el género digamos débil y que más sufre este tipo de problemas. Aunque gracias a Dios se han reducido bastante en y este esperemos año. Que no. Sí, igual sigue pare. siendo un tema importante, incluso fue uno de los puntos que tocó el presidente en el pasado discurso del día 27 de febrero, pero esperemos que así como está también trabajando la región de América Latina, la República Dominicana ponga también el mismo empeño para reducir los feminicidios y la violencia contra la mujer, y no solamente contra la mujer, sino dentro del hogar y en todos sus niveles. Exacto. Bueno, entonces vamos con el desarrollo de nuestras noticias para el día de hoy. La semana pasada, el ministro de Obras Públicas destacó que se está pensando el gobierno implementar, se está pensando de parte del gobierno implementar un aumento de los peajes, que consistirá en el aumento de la tarifa de ida a 50 pesos en vez de 30 y se adicionará al cobro de los que transiten en esa vía 50 pesos de regreso. Eso haría que tuviéramos un aumento de los peajes en valor total de 70 pesos. Tiene la población que va a estar afectada por este aumento del peaje bastante preocupada y se están planificando protestas y marchas en contra de este aumento. Cabe destacar, Teresalina, que para que las personas entiendan, son los peajes que conectan al Gran Santo Domingo, como por ejemplo el peaje de la autopista Duarte, la 6 de noviembre, las Américas y la carretera Sánchez. Esos son los peajes que estarían en aumento, los cuales en la actualidad se paga 30 pesos, digamos, ida y vuelta, si lo dividimos serían 15 pesos,
y subiría 70 pesos más para un total de 100 pesos estos peajes. Ya los demás que están en el país, como por ejemplo los peajes para Samaná, Las Terrenas y eso, bueno, pues mantienen su tarifa. Sí, mantendrían. Sí, claro que sí. Tu tarifa estable, sí. El ministro expresó de que a pesar de que muchos sectores se han manifestado por este incremento que se considera excesivo, ya que es casi un 233%, lo que significa este aumento de 30 a 100 pesos, manifestó de que lo que se quería en principio, en una de las propuestas, era que con este aumento del peaje se pudiera eliminar el impuesto que comenzaría a ser efectivo este año de un 1%, o sea, de un 1% del valor de los vehículos como impuesto que se pagaría ahora a partir del 2014, y según lo que él propone es que se haga aumento del peaje y así eliminar este nuevo impuesto que tendríamos. Yo creo que podríamos, este impuesto del 1% se supone lo que iba a hacer a sustituir el costo que teníamos del marbete, que eran 2.200 y 1.200 pesos, para que sea un 1% sobre el valor del vehículo. Y yo creo que esas son dos cosas que se deben mantener totalmente separadas, porque incluso si tú eliminas ese impuesto del 1%, el del marbete va a seguir existiendo. O sea, al final tendríamos mayores peajes y igual mantendríamos el otro impuesto. Yo no creo que el aumento del peaje al final vaya a eliminar un impuesto de circulación vehicular en la República Dominicana, y obviamente que trata de segregar o de disminuir pues los efectos que tienen de contaminación los vehículos y el transitar por las calles. Bueno, ojalá y fuera así, pero ¿qué pasa? En ese trayecto se transporta mucha mercancía y también hay muchas empresas que tienen, o sea, que los trabajadores necesitan tomar esos peajes para llegar a sus trabajos. Y la mayoría de las empresas no te salda el costo del peaje. O sea, al final el trabajador también tendría que pagar, o sea, le sale más caro trasladarse a su trabajo, que muchas veces ni siquiera hace un ajuste salarial, no solamente en ese sentido, sino también en casos de la inflación y otras. No, y también que es la única vía, no hay una vía alternativa. O sea, no, si exactamente. Tú vives por la Duarte, Pedro Brandt, está antes o después del peaje. Me perdí un poquito ahí, pero si tú vives en esa zona y hay mucha gente que vive para esos lados y trabaja aquí diario, no tienen otra vía de acceso. Es por ahí o nada. Claro, eso es viéndolo desde el punto de vista del trabajador. Ahora, yo no entiendo por qué razón se le ha dado un tratamiento a este impuesto del 1%, primero el año pasado postergándolo para este año, eso por un lado. Y segundo, este año tratando el mismo gobierno de negociarlo con un aumento de los peajes. Primero, no creo que en la entrada al gobierno tendríamos que hacer ya un estudio más profundo, pero no creo que el aumento del peaje sustituiría completamente que se le pusiera un impuesto del 1% al valor del vehículo. Dos, tampoco se está evaluando el efecto que tiene este impuesto del 1% a las placas, porque es un impuesto que nace sobre la base de la redistribución y que pesará por su definición sobre los más ricos. O sea, aquellos que tienen un vehículo de mayor valor, pues van a tener que pagar un impuesto mayor. O sea, es un impuesto progresivo que ayuda realmente a la salud y ayuda de la economía y ayuda a que se cumpla uno de los roles fundamentales del Estado, que es la redistribución del ingreso, de las riquezas. Entonces, no entiendo por qué hay tanta preocupación con la entrada de este impuesto. Y dos, entiendo que se está tratando de dispersar la atención de este tema, de los peajes, porque con este impuesto agregaríamos dos cosas. Uno es encarecer, o sea, teníamos que explicarle a la población por qué es necesario este aumento, cuál es el déficit que está presentando el gobierno al tratar de mantener estas carreteras. O sea, por qué razón los peajes actuales no son suficientes para darle el acondicionamiento a las carreteras. Eso es uno. O sea, si viniéramos con cifras, yo diría, el ministro viene y dice, mira, tenemos un problema y es que tenemos un faltante de 500 millones de pesos cada año como ministerio y entendemos que aumentar la factura a 50 pesos, pues nos permitiría
permitiría solventar este déficit. Eso por un lado, o sea, venir Entendible. tratar a la población o sea, de una manera más respetuosa y haciendo estudios concretos, eso por un lado. Y otro problema es que le estamos agregando, o sea, le estamos agregando a la circulación una ineficiencia que ya habíamos superado, porque basándonos en el argumento de que ahora el dominicano va a tener posibilidad de pagar una parte ahora y una parte luego cuando esté de regreso, o sea, le va a permitir una comodidad en el pago, nos estaría agregando, señores, demasiada ineficiencia en el tema de la circulación, porque vamos a tener que realizar una parada, una fila hacia el interior del país y también una fila hacia el regreso, y eso ya lo habíamos superado en un momento anterior. O sea, yo entiendo que este tema, estamos dispersando la atención, uno con el tema del impuesto del 1%, que no tiene nada que ver con el peaje. Claro, porque las personas que viven en el interior del país y que no necesariamente vienen mucho a la pero que capital. no tiene el sentido, es que el sentido de los dos impuestos ni siquiera es lo mismo. No, ni tiene que ver uno con el otro. Uno tiene que ver con la circulación vial, con el tema de la contaminación y hasta diría con el tema de la redistribución. Eso por un lado. Y otro tiene que ver con el mantenimiento de las carreteras que los que pagan el peaje están utilizando. O sea, eso por un lado. Y otro es que estamos agregando la ineficiencia. O sea, el mismo gobierno está agregándole a la circulación con este tema una ineficiencia que ya habíamos superado. O sea, realmente este tema me tiene un poco desconcertada porque realmente no lo entiendo, porque no vienen con cifras claras tampoco. No hay un estudio, no hay una razón, no hay nada. Simplemente porque recaudación. Sí, bien, pero no hay un estudio que te permite entender por qué. Porque si estuviéramos basándonos en cifras fuera distinto, lo analizaríamos de forma distinta. Aparte del costo, como decía Gabriela, que le estamos agregando a los trabajadores. O sea, a los trabajadores, y dejaríamos de cobrar, pues, el tema de la contaminación que sí pudiéramos cobrarlo con el 1%. O sea, este tema realmente es abusivo y entiendo también que los sectores que han reaccionado respecto al tema han reaccionado con argumentos muy vacíos. O sea, argumentos, es abusivo, claro. No, vamos a hablar con cifras. Claro, o sea, es justo por eso, porque la presentación que se hizo fue una presentación totalmente informal, que no muestra el por qué el aumento. Por ende, quien reclama solamente puede reclamar en base a lo que escuchó y a lo que se presentó. O sea, no puede tampoco inventarse cosas. Yo creo que en el transcurso de esa semana y la semana próxima, ese tema se va a mantener vigente. Y quizás esto haga que el Ministerio de Obras Públicas presente o recapacite. Claro, presente una propuesta de por qué se está haciendo este incremento y hasta cuándo, porque en este gobierno el incremento de impuestos, ITEVIS, entre otros, ha presentado de que es por un periodo corto en el que, bueno, necesitamos esto puntualmente y eso va a ser efectivo durante este tiempo. Y eso ni siquiera se ha presentado porque no creo que se pueda mantener estable, o sea, indefinido, este incremento del peaje. O sea, no creo que es el momento debido a que se han incrementado otros impuestos y no creo que aguante en este momento un incremento tan alto como ese. Bueno, y además esperar que la sociedad se empodere y la sociedad civil, tanto como los grupos de trabajadores y sindicales y eso, porque realmente vamos a decir, todavía es una bola que tiraron a ver qué pasa y cómo la gente reacciona. También está en la gente en ver cómo uno como sociedad y como individuos y como ciudadanos de la República Dominicana defendemos nuestros derechos y tratamos de hacer quizás que cambie la opinión de las autoridades, porque no necesariamente porque sean las autoridades pueden imponer los impuestos simple y llanamente porque sí. Eso por un lado. Falta mucho. O sea, lo único bueno es que por lo menos no hay fecha todavía de empezar. Que podría cambiar. Y de hecho dijo ayer domingo, el ministro Gonzalo Castillo dijo que el gobierno está abierto a cualquier discusión, cualquier debate con la sociedad civil sobre este impuesto. Pero entendemos que aquellos que abogarán porque se elimine este impuesto o que se negocie la destitución o la eliminación del impuesto del 1%, son personas distintas, o sea, son grupos sociales distintos. El impuesto del 1%, o sea, tiene un impacto sobre una mayor cantidad de personas porque estamos hablando de todos
aquellos que tienen, tienen como posesión un vehículo. Aquí estamos hablando simplemente de las personas que salen y entran de la ciudad. Ni siquiera estamos haciendo una segregación si son trabajadores, si son personas que van a buscar entretenimiento hacia afuera de la ciudad. O sea, realmente son totalmente inclusive grupos objetivos con relación a los impuestos distintos. O sea, son dos cosas que ni siquiera son comparables, no son sustituibles, no podemos negociar una cosa con la otra porque no estamos hablando de lo mismo. O sea, realmente se ha dispersado de una forma evidente este tema y esperemos que, como dijo Diandra, pues la sociedad civil se empodere de este tema y realmente utilice argumentos más sólidos para la discusión de este tema. Sí, claro, y bueno, y hablando de trabajadores, como para recordarle un poquito, el pasado 7 de noviembre el Ministerio de la Presidencia presentó la comisión que estudiaría la posible reforma del Código Laboral. En esta se permitió hasta hace unas pocas semanas, de que los sectores interesados presentaran las propuestas que permitieran o que ellos consideraran de que el Código Laboral actual necesitaría un cambio para mejorar las condiciones de los trabajadores en la República Dominicana. Sí, ¿quiénes son estos trabajadores? O sea, estamos hablando de que hay 4 millones de ocupados en el mercado de trabajo. De esos 4 millones de ocupados tenemos un 56% que pertenece al sector informal y tenemos un 44% que pertenece al sector formal. Los trabajadores del sector informal no es solamente que ganan un 32% menos que los salarios que presentan en el sector formal, sino que no poseen ningún tipo de contrato ni ningún beneficio en el sentido de seguridad social y de pensiones. O sea, tenemos un sector informal con un empleo más precario, pero aquellos que estamos en el sector formal sí tenemos un contrato que debe responder siempre a las condiciones que establece el Ministerio de Trabajo o más bien la comisión tripartita donde participan tanto los empresarios, el gobierno como el sector de los trabajadores. Entonces, de ese contrato, o sea, de esos lineamientos que deben regir cada contrato en el sector formal, es de lo que vamos a hablar, del Código Laboral, donde, claro, Gabriela acaba de decir que el año pasado pues el gobierno abrió mesa de diálogo para ver si era necesario esta reforma. Y de eso hablaremos luego de la pausa. Venimos con lo que pasó. Y seguimos con su programa, con su sección económica de lo que pasó. Bueno, y tal y como decíamos antes de la pausa, vamos a continuar con el tema del mercado de trabajo, específicamente pues las negociaciones que se están realizando para la reestructuración o la reforma del Código de Trabajo. Para esto, nosotros estuvimos investigando sobre cuáles eran los lineamientos que destacaba el órgano rector internacional del tema del trabajo, es decir, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, donde destaca algunos aspectos claves que debe tener pues un trabajo digno, un trabajo que ellos destacan como ideal para una persona. Entonces vamos a poner un breve video, un breve material donde vamos a ver cuáles son esos factores que ellos destacan más relevantes al momento de dar los lineamientos de un trabajo ideal.
Muy bien, y luego de ver el material podemos destacar que los principales aspectos que debe poseer un trabajo decente, un trabajo digno, es primero un ingreso que realmente le dé la oportunidad a los trabajadores de ofrecer a sus familias mejores condiciones de vida, mejor bienestar, también igualdad de condiciones en el trabajo. También tenemos una participación realmente que le dé el empresariado a esta mano de obra durante todo el trayecto de la producción, y también condiciones que le permitan a ese trabajador luego de finalizar pues su vida productiva, su proceso activo de producción de riquezas, pues ya ofrecerle condiciones que le generen un bienestar y que le generen una dignidad a ese trabajador, y estamos hablando nada más y nada menos que de las pensiones. Sí, en ese video también la OIT deja bastante claro de que hay factores como la inclusión, o sea, evitar la discriminación laboral, ya sea por edad, ya sea por género, como también el desarrollo del profesional dentro de las empresas, o sea, eso sería la capacitación del recurso humano, que el empleado pueda generar esas oportunidades, tener esas habilidades para poder mejorar sus condiciones de vida. En este material de la OIT presenta básicamente que un trabajo decente no solamente ayuda a los individuos a desarrollarse como personas dentro de una sociedad, sino que ayuda a la sociedad a desarrollarse en su conjunto, porque es una suma de la labor de todos y cada uno. Si, por ejemplo, seguimos generando trabajos que no le permitan a las personas ni siquiera satisfacer sus necesidades básicas, al final, exacto, al final lo que estamos es generando pobreza, y o sea, la pobreza no permite que los países o los pueblos puedan desarrollarse en la medida que muchas veces que los empresarios quieren. O sea, uno de los casos en la República Dominicana de que los empresarios dicen, queremos una reforma del código porque vemos que muchas de estas cosas nos impiden desarrollarnos y al final nos impide ser más competitivos y nuestras empresas no crecen al ritmo que queremos. Pero sin embargo, no empujan ni manifiestan esa importancia del desarrollo de su capital humano, que es el que a su vez permite que las empresas puedan crecer y que se traduzca en un desarrollo sostenible, no solamente para la empresa, sino para la nación a la que pertenece. Claro, porque muchas veces se refieren a, bueno, tenemos que mejorar, por ejemplo, el otro día comentábamos aquí que el Ángel creo que decía que no había suficiente personal capacitado para las empresas. Entonces, ¿cómo tú te quejas? Bueno, pues no lo tienes, capacítalo, dale la oportunidad a tus empleados de que crezcan dentro del empleo también. No necesariamente debemos exigir a la sociedad, sino que también como empresa debemos aportar más que un simple salario, sino que también los trabajos deben ser lugares donde los individuos se desarrollen y crezcan como profesionales. Entonces, ahí va nuestro enfoque en que hay ciertos puntos de lo que es la propuesta para la reforma laboral en las cuales personalmente no estoy de acuerdo. Pero o sea, si nos vamos a una herramienta que nos proporciona el Banco Central, que es la matriz de insumo producto, podemos ver que la remuneración de los asalariados solo tiene un peso de un 30% sobre el valor agregado. Eso por un lado. O sea, realmente la remuneración que esto le dan a los asalariados no es un peso tan relevante que digamos que es necesario cambiar la estructura de cómo estamos realmente produciendo actualmente. Sí debemos cambiarla, pero para favorecer al asalariado, no para seguir favoreciendo al empresario que queda con un 70% del valor agregado. Eso por un lado. Y otra cosa, tenemos las condiciones actuales que se le están ofreciendo a los asalariados con el Código Laboral vigente hasta la fecha, realmente nos lleva a preguntarnos cómo podemos favorecer más al trabajador. Si tenemos un 70% de los trabajadores en el sector formal que ganan entre 0 y 2 salarios mínimos, y que esos salarios mínimos, o sea, que aquellos que ganan el salario mínimo no le da para cubrir el costo de la canasta, del quintil 1, o sea, del primer quintil. No les da, quedamos todos los meses con una brecha, con un déficit más bien, para nosotros cubrir el costo de la canasta. No le estamos proporcionando a los trabajadores una pensión digna.
no le estamos proporcionando a los trabajadores que ni siquiera puedan proveerle a sus familias las condiciones y los alimentos que estas requieren para poder subsistir. No le estamos dando la posibilidad a eso. Y estamos hablando de que esos trabajadores no pueden proveerle a su familia ni alimentación, ni educación, ni salud, ni recreación. Y es tanto como dice Gabriela, que estamos reproduciendo la pobreza. O sea, el empresariado dominicano al proveer, al dar, al construir estos empleos que son tan precarios para el trabajador dominicano, lo que está produciendo es pobreza. Y me llama mucho, o sea, me indigna saber que lo que se está buscando con esta reforma laboral es retroceder en el tiempo con condiciones, o sea, retroceder con condiciones y derechos adquiridos que ya los trabajadores tienen desde un código laboral que tiene de vigencia aproximadamente 20 años. Sí. Entonces, o sea, estamos hablando, vamos a retroceder 20 años atrás y vamos a ver, en vez de evaluar los empresarios, que es un tema que me indigna, en vez de evaluar por qué no le estoy dando buenas condiciones al empleado, mejor vamos a ver cómo yo me puedo favorecer porque no estoy siendo competitivo con un 70% de excedente bruto de explotación. O sea, con un 70% que de ese valor agregado quede en mis manos. Ni siquiera queden aquellos que emplean el sudor de su frente para producir para darle ese valor agregado a ese bien. Sí. Eso realmente es indignante. Sí, bueno, para que el público pueda entender un poquito, los que no están familiarizados con el tema, es que cuando la comisión que creó el Ministerio de la Presidencia para evaluar la posible reforma del Código, solicitó de que todos los sectores interesados presenten sus propuestas formales, el pasado 13 de diciembre, el CONEP, que es la institución, que es la voz de todas las empresas de la República Dominicana, presentaron su propuesta. Se encontraron algunas de estas, de las 35 que presentaron, que han sido muy controversiales. Dentro de ese está modificar el periodo de prueba de 3 a 6 meses. Una locura. Exacto, así como también reducir el plazo de contratación de 2 meses consecutivos, pero, el auxilio de la cesantía. Vamos a ir paso a paso. O sea, primero este tema, ampliar el plazo de prueba de 3 a 6 meses. Claro, o sea, y claro, señores, eso es primero, sin tener ninguna responsabilidad sobre el empleado. Y hablan también en ese mismo orden de fomentar el primer empleo, pero por los primeros 2 años no tener obligaciones con los nuevos empleados. Eso es una locura. Pero señores, veamos primero, antes de ir a esos 2 años, que es algo realmente indignante para nosotros que somos jóvenes. Exacto. A un empresario le toma 6 meses probar que un empleado realmente es capaz de realizar un empleo, o sea, realizar una labor correctamente. Claro que no. Te toma 6 meses darte cuenta, porque por lo menos a mí me toma, si me tocara evaluar a un empleado, me toma 1 mes y medio para saber si ese empleado realmente realiza esa labor de una manera ineficiente o no. Primero, hago bien mi depuración antes de contratarlo. Eso es lo primero. Yo busco realmente un perfil, una persona que esté capacitada para ese empleo. Y en 1 mes y medio yo puedo darme cuenta si esa persona realiza su labor eficientemente. Pero ahora no queremos, o sea, actualmente tenemos un periodo de prueba de 3 meses. Pero actualmente no queremos eso, queremos ampliarlo a 6. Porque en esos 6 meses, 1, no tengo ninguna responsabilidad de ese trabajador. 2, a veces en algunos empleos se le da un salario menor hasta que se fija. O sea, no se le dan condiciones laborales igualitarias y de igual forma con los demás empleados de esa empresa, ningún beneficio que tenga esa empresa ya instalado. O sea, realmente extender este plan es precarizar el empleo. Claro. Es precarizar el empleo a los trabajadores dominicanos. Otro punto relevante. Yo creo que, por ejemplo, en ese caso de los 6 meses, se podría evaluar porque hay cierto tipo de posición y de labores que necesariamente el empleado necesita más tiempo de capacitación. Claro. Y yo creo que entonces si es para ese tipo de trabajo, para ese tipo de posiciones, yo creo entonces que en la ley, si se llega a hacer esta reforma y se incluye este párrafo, se haga la salvedad de que para cierto tipo de
trabajos o posiciones o labores tengan un tope máximo de hasta 6 meses, pero que no sea, pero no que se modifique de 3 a 6 meses. Es que el si problema es que si tú una le dejas la cabida puerta de abierta, si le dejamos la puerta utilizan, abierta la a los utilizan a los en la empleadores. medida que no deberían Claro que utilizarla. La parte del Eso no es lo despido de problema. las embarazadas también es alarmante. La Pero ¿por parte qué mejor no de que- decimos? de que Porque- puede terminar el contrato de una persona embarazada mientras está en licencia. Eso Pero es contrato deprimente. mutuo. Sí, pero veamos en ese punto. Pero mutuo. Ese No, pero mutuo- veamos ese punto que quiero tocar. Ese ¿Quién mutuo- tiene un mayor poder de negociación? Porque yo Dios. lo que tengo que garantizar como Estado, como tercero en esta relación entre empresarios y trabajadores, es que los dos tengan un mismo poder de negociación. Y si el empresario tiene más, pues con mi poder coercitivo como Estado, pues puedo reducirle ese poder de negociación, garantizando que queden realmente satisfechas los dos intereses. Entonces, en este punto, yo voy ahora mismo, el empleador, como tiene un incentivo a despedir a esta embarazada que debe de cubrir durante 3 meses, pues mientras esté en el proceso de parto, tiene que darle una licencia de 3 meses y continuar pagándole el salario, pues yo voy a discutir con ella como si ella y yo tuviéramos el mismo poder de negociación, a ver si podemos terminar el contrato. No, Entonces, y no solamente ¿qué eso. tenemos aquí? Y no solamente eso, que por ejemplo en la propuesta número 24 que dicen establecer la posibilidad de pactar una terminación por mutuo acuerdo con una empleada embarazada y la posibilidad de pactar pagos y derechos, indemnizaciones, entre otras cosas, va completamente en contra a lo que establece la OIT de que se debe del convenio que promulgó en el 2000, de un convenio sobre la protección de la maternidad, de que se proteja a la empleada embarazada. Y no solamente eso, lo que yo no vi en esta propuesta fue, ¿por qué no se fomenta mejor de que los empleadores le den el tiempo de lactancia a la mujer embarazada? Porque lamentablemente aquí en el país solamente vemos el tiempo de licencia por embarazo, pero por ley a la mujer embarazada cuando se reincorpora debe trabajar media jornada laboral, que se llama que es el tiempo de lactancia, y que no solamente está en nuestro código laboral, sino que también está en los convenios aceptados por la OIT, de la cual el país forma parte. Pero sin embargo, ese tipo de cosas, ellos dicen, ¿por qué eso no se ve en la propuesta? ¿Por qué no cumplir con leyes que favorecen a los trabajadores y que las empresas la conocen y que no la aplican? Que también que muchos de nosotros no las conocemos, Claro. Eso también les da un punto a su favor, pero sin embargo, en estas propuestas yo no he visto nada que diga, que incentive a que se puedan establecer y mejorar el cumplimiento de las leyes que ya aparecen en el código. Bueno, señores, y lamentablemente se nos acaba el tiempo. Yo creo que este tema... Falta mucho. Este tema falta mucho. Y más, quiero terminar con esta reflexión. O sea, desde el mismo punto de vista de la OIT. Empresario dominicano. Según un estudio de la OIT, tenemos que el salario real de la República Dominicana se ha reducido en estos últimos 10 años, mientras que la productividad del trabajador ha ido aumentando de forma sostenida en el tiempo. Es decir, que tu excedente aún es mayor. O sea, ahora mismo tú estás ganando más de tu producción, tú tienes un porcentaje de ganancia mayor que antes. Y eso no lo has traducido, ese porcentaje mayor de ganancia es porque tú no has traducido ese incremento de tu producción al trabajador. Y es el mismo empresariado el que ahora mismo está pidiendo que se precarice el empleo, tomando en cuenta que no se están aplicando convenios que ya habíamos realizado en el Código Laboral anterior. Al gobierno queremos destacarle, que vamos a seguir hablando de este tema, pero al gobierno queremos decirle que el papel que deben de cumplir en este momento es fundamental, porque no solamente tienen que responder a por qué no se ha cumplido el Código Laboral que tenemos, sino también tienen que responder a los intereses del trabajador, tratando de que no se siga ampliando esa pobreza que nosotros estamos reproduciendo con un empleo precarizado. No, claro, y si por ejemplo, ya agregándole, yo sé que se nos está acabando el tiempo, tal como dijo el presidente en su discurso, este es el tiempo del empleo. Entonces, si ese es el tiempo del empleo, es el tiempo de mejorar debe las ser, condiciones. exacto, es el tiempo de mejorar las condiciones del trabajador dominicano, Tanto de del los sector ajustes público, del salario, en todos los tanto del sectores. sector público, que es el que tiene el menor salario mínimo todos de los todo el mercado sectores. laboral,
como el salario del sector Claro, privado. hay que ver el Código Laboral, la reforma del Código Laboral, como una oportunidad de mejorar no solo las condiciones de vida de la población. Es una fuente muy importante y poderosa que no la podemos utilizar para el retroceso, porque al final no solo la empresa lo está viendo al corto plazo, ok, si pago menos, tengo menos responsabilidad, en términos absolutos gano más, pero en el futuro tengo una empresa que es menos competitiva porque tengo un personal que está deprimido, que no tiene las necesidades básicas satisfechas y que por ende no me rinde en la medida que yo necesito para hacer una empresa más grande, más fortalecida y mejor. Por ende, yo creo que hay que verlo de la doble vía. Y si este es el tiempo del empleo, es el tiempo de que se hagan cosas para mejorarlo, no para empeorar las condiciones que actualmente ya son bastante malas. Bueno, señores, si este tema va para largo, creo que sí, vamos a seguir hablando de este tema la semana que viene, claro lunes. que sí, y todo el tiempo que sea necesario para nosotros Claro garantizar que, sí. que se respeten Así que esperen el lunes ya un empleados. análisis más detallado de este tema de la reforma laboral. También trataremos de incluir otros temas, pero creo que este tema abarca bastante una problemática y una preocupación de todos los dominicanos. Señores, seguimos en lo que pasó. Hasta la próxima.
Bye.